Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, espero que estén teniendo un hermoso despertar, pese a la tormenta eléctrica y a la lluvia que nos ha despertado justamente el día de hoy. Y también espero que dentro de sus procesos, sus avances, vayan teniendo mucha más luz, mucha más paz y un mejor trabajo. No he querido hacerlo antes, más allá de los problemas tecnológicos que les iba comentando, porque he tenido que descargar de nuevo los programas. Ustedes saben que hay muchas cosas que todavía no cuentan con licencia gratuita. Y los que tienen licencia gratuita son un poco más complicados por el momento de trabajar. Y también me he estado dedicando a investigar sobre lo que nos toca ahora trabajar. Vean, dentro de nuestra plataforma nos toca entrar en esto que es el contenido 3, la inclusión educativa. Ya algo habíamos ido avanzando en nuestra clase virtual, que después les voy a decir cómo vamos a hacer este proceso durante esta semana. O tal vez vamos a tener que diferir a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Vean, vamos a comenzar a trabajar esto de la compensación a la inclusión. ¿Cuál es la tendencia o la teoría sobre la que parte esto de la compensación? Básicamente, a mediados de los años 50 empezaron a decirse que los sectores socialmente deprimidos o con deprivación social, les pido que investiguen un poco el término de deprivación social, porque abarca bastantes cosas. No es lo mismo que solo la diferenciación socioeconómica, podrían ir accediendo a ciertos espacios o escenarios educativos con mayor igualdad. Y justamente esto de la igualdad empieza a entrar en el terreno de lo que es la justicia social. A partir de eso empieza a acuñarse luego el término de equidad. La equidad implica que debo dar más a quien más lo necesita, porque quien menos lo necesita por sus propios medios los va a ir consiguiendo. Entonces, esa lógica es la que entra dentro de la compensación. Obviamente, dentro de esta teoría ha ido habiendo algún avance, algún proceso, algún cambio. Y eso, si lo googlean, miren, hay varios artículos que tienen que ver con el tema educativo. Obviamente, si solo ponen, como hice yo, la búsqueda de la compensación a la inclusión para la parte ilustrativa de nuestra clase, van a encontrar también ya el término laboral, van a ir encontrando otras situaciones que tienen que ver con el trabajo social, con la investigación, etcétera, ¿no? Entonces, estos artículos que inicialmente les pueden salir, les van explicando justamente cómo va haciendo este proceso de la compensación a la inclusión. Muchos dicen, muchos autores estudiados dentro del proceso pedagógico, dicen que es una actitud buena, que es una actitud que nos tiene que ir dando los pasos, porque no podemos saltar a la inclusión directa si es que no hacemos un proceso primero de ir compensando las diferencias que existen. Ahora, como ven, esto de la compensación no solo hace referencia a las personas con discapacidad, hace referencia a cualquier persona que esté en una situación desfavorecida con lo que se supone que es la normalidad. Dicho esto, también vean que lo que nuestro Ministerio de Educación, esta es una noticia que ha salido el día de ayer, actualizada el día de hoy, a las 3 de la mañana, Cárdenas anuncia reglamento de clases virtuales para concluir gestión escolar. El título es altamente amarillista, porque en realidad lo que está hablando Cárdenas no quiere decir que a todos vamos a acabar en modalidad virtual. Está hablando de los procesos formativos, está hablando de cómo se está intentando desarrollar todavía un proceso pedagógico, pero él espera que algún momento volveremos a las clases presenciales. Obviamente esto se contrasta con el tema de las situaciones epidemiológicas y lo que vaya diciendo el Ministerio de Salud.
Entonces, vean que dentro de todo este proceso, nos está empezando a tratar de jalar el hecho de cómo compensar más que solucionar, cómo vamos a compensar todo este proceso. Porque hay mucha gente que está opinando que la educación virtual en ningún momento puede equipararse a una educación presencial. Obviamente, con sus bemoles, con sus situaciones, ustedes saben que la educación virtual es un modo de hacer educación. Y obviamente también ahí hay ciertos dilemas que los maestros tenemos que ir superándolos. Quienes están dando clases, Alejandra, Natalia, eh, quienes han tenido experiencia, quienes van acompañando, eh, a las personas que están haciéndoles la integración, entienden que la presencia siempre es distinta. Hay gente que se lanza a plantear todavía sueños un poco más alejados hacia una realidad virtual en la que por ciertas conectividades, por ejemplo, yo puedo estar aquí en mi casa, pero podamos tener un salón virtual donde podamos estar teniendo la clase. Y esto, dentro de las tecnologías que se están planteando, es posible. Vean, han aparecido luego una serie de videos donde mostraban toda una línea de puntos y decían que eran los ovnis, no sé qué. Y básicamente es la propuesta que está haciendo Elon Musk para el tema de poder dotar de conectividad gratuita a muchas personas con una serie de satélites. Pero otros están diciendo que más bien todo esto tiene una tendencia más política, de control social, de poder ir haciendo mayor recorte a las libertades personales. En esto están metidos filósofos, están metidos políticos, y plantean que justamente esto de la educación virtual estaría dentro de esta situación. Ante eso también está todo lo que hemos ido analizando y les he ido socializando a través del WhatsApp, a través de nuestra propia plataforma, y lo hemos dialogado en nuestra clase virtual, que es esta noticia de que la gente de clase alta más bien está buscando relación de tú a tú, porque esto de lo virtual es para generar nuevas maneras en las que busquemos casi esclavos. ¿Mm? Entonces, pareciera que esto de la educación virtual se está generando como un modo de compensación cuando le estamos desvirtuando toda la posibilidad de desarrollar procesos educativos serios. Lo que habíamos charlado con ustedes, por ejemplo, y que Natalia Siles, si no estoy mal, lo recuperaba, ¿no? O sea, yo suelo dejarles las cosas, vamos intentando generar la interacción, y ese es el proceso. ¿Por qué? Porque al final el estudiante está generando curiosidad, está generando interés y está empezando a buscar cosas. No obstante, está la otra parte en la que necesitamos, dependiendo obviamente de las materias, necesitamos generar cierta mayor interacción o necesitamos ciertas competencias. Pero obviamente también esto está ampliamente debatido y cuestionado porque mucha gente dice ahora, si todo está en YouTube, si todo está en el Internet, como si el proceso de diálogo, el proceso de generación de estas situaciones fuera algo aparte. Entonces, dicho esto, es importante que vayamos centrándonos en esto de diferenciar qué es la compensación y qué es aquello que nos está planteando la inclusión. Dentro de este proceso también, y ahora lo voy a hacer con ustedes para que lo vayan viendo, me interesa que vayan buscando eh, el diseño universal de aprendizajes, el DUA. ¿Qué es eso? Universal para el aprendizaje o aprendizaje. ¿Okay? ¿Qué es el diseño universal? Hay varias páginas que les están hablando, les hablan dentro de este proceso, también en videos. ¿Y qué es lo que nos propone el DUA en palabras sencillitas? Nos propone que todos tenemos que ir teniendo unos ciertos aprendizajes y que la sociedad en general es la que tiene que hacer la contención de ciertas otras problemáticas. Por ejemplo, si una persona con discapacidad desea acceder a un espacio formativo normal, entre comillas,
el contexto de la escuela, el contexto del espacio, tiene que ir haciendo esa contención. ¿Cuál es el dilema de esto? El dilema está en que evitan mucho el recibir diagnósticos porque dicen la contención social, esa compensación social, es la que tiene que generar que todo vaya en buen ritmo. Cuando nos arriesgamos a desarrollar procesos que sean perjudiciales para la persona. ¿Por qué? Porque el diseño universal de aprendizajes elimina o desea eliminar el proceso de tener escuelas especiales. ¿Por qué? Porque por más que tenga una discapacidad severa o moderada, la persona podría estar siendo contenida. Tiene su lógica, es una lógica bastante idealista donde la sociedad está altamente comprometida, donde la sociedad tiene un proyecto educativo serio, donde todos están apuntando a hacer educación. No obstante, porque esto también se está implementando aquí cerca de nosotros en Chile, no obstante, la gente también se va dando cuenta de que hay limitaciones y de que no podemos obviar totalmente el tema de los diagnósticos. En uno de los colegios en los que trabajo se nos hizo una capacitación justamente sobre esto y es a donde queremos apuntar, porque además el colegio es un referente de lo que es integración educativa o de lo que debería ser la integración educativa. No obstante, la mayoría de los docentes hemos empezado a cuestionar justamente esa misma situación. O sea, no podemos arriesgarnos a hacer cosas así porque apenas se puede contener a espacios en los que estamos intentando generar ciertas cosas, no integramos más que a 4 estudiantes por grado en realidad, no solo por aula. Y ya nos genera dificultades porque no solo hay que hacer las adaptaciones de contenido básicas, sino hay que hacer adaptaciones significativas. Tenemos estudiantes que están en la prepromoción o en la promoción y sus competencias son de cuarto de primaria. Entonces, se va compensando, entre comillas, la interacción social, el irles generando habilidades sociales blandas y estas cosas, en detrimento de un proceso formativo serio. Y esto lo digo con cierto desparpajo porque pareciera que es darles como el dulcecito, estás aquí relacionándote, no importa si no entiendes, vas a ir avanzando. Y esto también genera sus serios problemas en el momento en el que luego hay que hablar de una inclusión o de una vivencia ya real dentro de la vida. Entonces, es importante que vayamos aquilatando o que vayamos pensando toda esta situación. Entonces, mi invitación está a que vean esto de la compensación a la inclusión y esto de lo que es el diseño universal de aprendizajes. En el transcurso de hoy y mañana les voy a cargar algo más en plataforma y vamos a ir acordando vía WhatsApp cuando tenemos nuestra sesión virtual. De todas maneras, también quiero agradecerles el empeño que ustedes están poniendo por algo que también salía en nuestro debate virtual. Tengan en cuenta que esto no tendría que generarse simplemente por el tema de es una tarea. Una cosa que nos ha estado cuestionando, no solo en el tema de los colegios, sino de las universidades, es cómo hacemos que el estudiante vaya convirtiéndose en alguien que por motivación propia va adquiriendo ciertos contenidos. Y ahí quería compartirles una cuestión que me llegó al Facebook y que tiene que ver también con ciertas cosas que nos están haciendo dentro del proceso educativo, ¿no? Lo que les va saliendo aquí, se los amplío a pantalla completa, ¿no? Cosas que no sabía sobre los docentes, no es un chiste. Por cada hora que dan de clase hay que trabajar de 3 a 5 horas más. Esto es obvio, ciertamente, la mayoría hay que preparar los contenidos, hay que buscar, hay que ver cómo lo hago más dinámico, cómo lo hago menos dinámico, cómo genero esa pasión dentro de ustedes para que digan, wow, vale la pena entrar. O cómo desarrollo el contenido. No tienen formación,
ni herramientas digitales, aprenden sobre la marcha. Me dice que no puedo acceder, no anda, ya probé. Vean que por estas situaciones climatológicas, sobre todo en nuestra ciudad, el internet es malo cuando hay tema de viento, cuando hay tema de lluvia. Todo se nos complica y vean que la mayoría de las personas van diciendo, pero los maestros tienen computadoras que les ha dado el Estado. Sí, pero son computadoras que venían con un tipo de Windows que no se ha ido actualizando. La mayoría le ha quitado el Linux, que era una posibilidad de actualización súper genial, súper interesante, pero que implicaba que cada quien se vaya formando. Y luego los equipos están siendo bastante obsoletos. Vean que la tecnología va avanzando, 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 avanzando. Es muy más, ahora hablan de que ya nuestros equipos los están empezando a habilitar para la tecnología 5G. Entonces, esto tiene su complicación, ¿no? No tienen un solo trabajo, tienen dos, tres, cuatro, cinco, sí, obviamente la mayoría no vive de un solo colegio o de una sola universidad. Y por eso, ¿no? Ya lo miro, dame 2 segundos, pero hay que estar atentos a intentar responder esto. Y pareciera que la demanda por la situación de la pandemia, que tiene que ver esto más con cuestiones emocionales, hace que la gente quiera una respuesta ya. Y piensa que por la virtualidad el docente está ya sobre eso, como si no tuviera una vida, no tuviera varias cosas, que es lo que viene a continuación también. Entonces, vean cómo la compensación de poder generar esto no está generando compensación en todos los niveles, más bien está generando una sobrecarga en un cierto nivel para que este otro nivel no se vea afectado. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando justamente de acciones que tienen que ver con nuestra propia carrera. Vean que como psicopedagogos nosotros también tenemos que hacer un doble esfuerzo para poder generar, porque sé que hay personas de ustedes que están continuando con el apoyo y es un apoyo virtual. Entonces esto nos complica. No pueden tomar decisiones por sobre la institución de la que son empleados. Sí, me parece ridículo, pero lo tengo que hacer. Es verdad, lo complicado de este asunto es que nos demos cuenta también de que hay decisiones institucionales, no el caso de nuestra universidad, pero en algunos colegios particulares, no, esto es una empresa y hay que continuar y no nos importa si tú tienes vida, si tú tienes esto, si tú tienes el otro, tienes que responder. Entonces, por más características técnicas y pedagógicas que se les presenten, no es lo que nosotros decimos. Vean que esto genera tensiones humanas también, ¿no? Tienen hijos, hijas, pareja, padres, un hogar, obligaciones, pasatiempos, cursadas, tienen vida. El gráfico es interesante. Y aquí me ha llamado la atención justamente porque porque todos generamos una situación altamente complicada solo con la mujer. Porque pareciera que los varones nos desligamos mucho. Vean cómo todas estas descompensaciones sociales también van en detrimento de esto que estamos hablando de la compensación educativa. Y si se dan cuenta ahí en el tema de los comentarios, hay alguien que va ahí comentando ciertas cosas y la de ahora me ha resultado bastante conflictiva cuando la leí. Los padres también, sí, pero no podemos apostar por modelos educativos en los que la comunidad, padres, estudiantes, docentes y la sociedad en general no nos involucremos. O sea, no es labor solo de los maestros, no es labor solo de ustedes como profesionales integradores, no es labor solo del docente, es toda una ingeniería o reingeniería en la que tenemos que plantear un modelo educativo que realmente responda. Y el beneficio de la educación virtual justamente es que nos ayuda a generar estas competencias más sociales, aunque pareciera que no. Lo que les decía, si se logra generar curiosidad, si se logra generar interés, que no tiene que ver solo con la motivación del docente, sino con el propio interés de la persona, las cosas van a ir mejorando de a poco. No obstante, esperamos que las soluciones estén dadas ya por esta lógica compensativa. Me quitaron esto, me tienen que dar esto y no importa cómo me lo
cómo le tenga que abusar o sobreabusar a la persona, me lo tiene que responder. Y vean que si entran por el tema de las compensaciones laborales, está muy en esa lógica. Te voy a dar esto para mostrarte que te voy a abusar más, pero te estoy compensando. Entonces, es una lógica altamente maquiavélica, ¿no? Están usando sus conexiones y dispositivos personales al servicio de sus empleadores y alumnos. O sea, no podemos pedir que nos hayan dado todo, ¿no? De todas maneras, tengan en cuenta que siempre se ha hecho. Rara es la institución en la que te ponen todo. ¿Por qué? Porque al final se maneja una lógica de es tu trabajo, tú también tienes que tener tus herramientas. O sea, no te podemos dar todo. Perdieron el espacio del aula y la magia que allí sucede. Extraño, hasta pedir a gritos, ¿no? Que se callen. Pero tengan en cuenta algo más. O sea, la magia puede suceder cuando aprendemos a utilizar estas cosas y cuando el maestro se convierte en un acompañante y no se convierte en el amo del saber. Recuerden modelos pedagógicos y no tiene nada que ver solo con el constructivismo. O sea, el acompañante del saber en el que se convierte el maestro también se convierte en una persona que aprende. Yo siempre les he dicho, yo aprendo mucho de ustedes. Para todos estos procesos voy aprendiendo de los debates que tenemos, de las cosas que van diciendo, de lo que van planteando, pero también tengan en cuenta que si yo no tuviera esa capacidad o que los maestros no tuviéramos esa capacidad, este espacio sería mucho más aburridor, serían charlas magistrales que ustedes tienen que descargar, ver y listo. Si aprendieron, aprendieron, si no aprendieron, ni modo. Y vean que la mayoría de sus docentes, en el caso de la universidad, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que llegue a ustedes y podamos subsanar todo aquello que ustedes necesitan para un buen ejercicio profesional. Entonces, si eso sucede con nosotros, que somos un equipo docente bastante pequeño, piensen cómo podemos gestionarlo o generarlo para un colectivo amplio. En la nota de Cárdenas él hablaba de más de 150.000 docentes que están capacitándose. Yo he entrado a las capacitaciones del gobierno y son malísimas. O sea, te están enseñando herramientas digitales, pero no te están dando la lógica de lo que es una educación virtual. Vean cómo la compensación, te doy estrategias virtuales, no llega a darte todo lo que necesitas, entender una estructura. Y bueno, volvemos a esta primera situación, ¿no? Y hay varias cosas que están circulando en pro, en contra. Todo es perfectible. No obstante, necesitamos irlo engranando. Bienvenidas y bienvenido, Óscar, a nuestro contenido número 3. Gracias.